Sí, sí. Doctor Abello. Muchas gracias, doctor Caballero. Qué años aquellos en nutrición, ¿no? Cuando estudiamos con el doctor Alarcón Segovia, que por cierto fue el primero en describir los criterios de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y también el primero en describir los criterios del síndrome antifosfolípido, solamente que estos eran originados en México y como se fueron casi que simultáneos con digamos, Estados Unidos e Inglaterra, pues obviamente los anglosajones se llevaron casi que todos los créditos. Bueno, pues les agradezco que hayan quedado hasta este horario, nos extendimos bastante, pues ha sido muy interesante las discusiones. Realmente el doctor Elías dice que por eso la gente se confunde, pero también es apasionante, digamos, por lo menos los que ya estamos en esto, nos podemos quedar, hay unos temas de controversia que ahí podemos quedarnos charlando, mejor traigan el tinto, traigan agua, porque esto va para largo. Yo voy a ser relativamente breve, voy a hacer pues básicamente la presentación de lo que son las guías de práctica clínica, que realmente no son camisas de fuerza, no son obligatorias, bueno, sí son regulatorias, pero que principalmente lo que tienen como objeto, después de decirles que no tengo conflicto de interés, es, como lo define la OMS, un documento que contenga recomendaciones sistemáticas, es decir, desarrolladas de manera sistemática, basadas en la evidencia, con una tecnología, sobre intervenciones sanitarias, ya sean recomendaciones de carácter clínico, de salud pública o políticas, pero las que vamos a hablar obviamente son clínicas y realmente hoy en día se considera que es una orientación al clínico. Muchas veces nosotros tenemos a veces inquietudes, oye, en artrosis, ¿por qué tanto TENS? Esa es la estimulación que veo que la gente se queja. Me voy a la guía del Colegio Americano, las últimas, y sale con rojo, recomendación fuerte en contra. Esta guía dice, hombre, esto me da la razón, esto es lo que yo veo. Son una orientación para el clínico y de alguna manera también son obligatorias. Ya hoy en día los que dejamos de ser, por hace muchos años, una profesión liberal, nosotros somos actores del sistema general de seguridad social en salud. Nosotros no podemos tener un consultorio sin estar habilitado, sin que llegue la Secretaría de Salud, diga dónde están sus estándares, los 9 estándares, dónde está el estándar de calidad muestra, cuáles son las guías adaptadas, adoptadas, cuál es su adherencia a las guías. Entonces, hoy en día, esto es regulatorio. Esto es importantísimo tanto para IPS como para las personas naturales, y el Ministerio de Salud, específicamente con el área del desarrollo de las tecnologías, recomienda que sean procesadas como desarrollos de nuevo y no tanto adaptar guías, y esa es una de las discusiones que hay. Bueno, hay muy buenas guías del Colegio Europeo, del Colegio Americano de Reumatología, son mundiales, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay adaptaciones tanto culturales, genéticas, etcétera, de respuestas a tratamiento que hace que necesitemos unas guías propias que en el 80% podrán ser, entre paréntesis, entre comillas, copiadas, pero que sí hay algunas diferencias con las guías y sobre todo, no todas en las enfermedades ameritan guías, pero hay algunas, ya sea que por frecuencia o por el alto impacto, la comorbilidad, etcétera, sea muy importante el uso de las guías. Por esto se usa mucho en ciertas enfermedades cardiovasculares con gran impacto en salud pública y en artritis reumatoide específicamente. Es por esto pues que las que me voy a basar son las guías recién publicadas de la Asociación Colombiana de Reumatología, que llamamos ASOREUMA, publicadas este año y son correspondientes al año 22, o sea que están actualizadas, con un grupo de autores nacionales, por supuesto, y que básicamente pues aportan, digamos, todo esto inicialmente una serie de recomendaciones jerárquicas, lo que llaman los overarching principles, los americanos. Posteriormente, las recomendaciones específicas y nos vamos a centrar mucho en los algoritmos y más que todo son estrategias. No vamos a hablar de
del metotrexato como medicamento, sino de cuándo usarlo, de las preferencias, y esto obviamente recuerden que este tipo de guías son basadas en lo que piden, digamos, los ministerios en las guías nuevas, que sea con evidencia científica, pero también con experiencia de los autores y también con participación de pacientes, y hay preferencias de pacientes ya reportados, que esto influye en muchas guías con relación a preferencias o a lo que tienen las primeras principios generales. Entonces, en los principios generales, pues, habla de que las decisiones deben ser individualizadas y que también como un proceso de decisión compartida que considere valores y preferencias del paciente. Entonces, no, usted necesita un biológico, vamos a inyectarlo. Un momentico, doctor, ¿qué otras opciones hay? Yo le tengo fobia a las inyecciones. Entonces, más o menos de eso se trata, ¿no? Que todos los pacientes sean evaluados por el reumatólogo. Esto está en consecuencia con que la artritis reumatoide, por su alta frecuencia, en Colombia está estimada en el único estudio que hay de prevalencia en 1.7% de la prevalencia. Es alto, hay muchos pacientes. Y esto llevó a la formación por el gobierno de la ley de alto costo, que lo primero que dice es el encargado del equipo multidisciplinario, que también dicen que en su tercer principio general debe ser el reumatólogo, pero es un proceso multidisciplinario que implica otras áreas, tanto paraclínicas, por ejemplo, nutricionista, psicología, en muchos casos ortopedia, fisiatría, es decir, es un manejo multidisciplinario de esta patología compleja. Que es muy importante la identificación temprana, tal como lo mencionaba el doctor Caballero, algunas cosas pues, que ya se han hablado aquí con relación a diagnósticos, a este tipo de principios, pues los vamos a pasar más rápido, porque claramente es lo que mejor nos puede permitir un buen pronóstico. Y que se deben promover también pues, lo que son los cambios de estilo de vida. Esto es muy importante, digamos, en el manejo global de las enfermedades, lo mencionaba el doctor, los tipos foreros en los síntomas tipo 2, ¿qué hacemos? Esos pacientes que son solo fatiga, cansancio, depresión, y manejo modulador, manejo, digamos, no farmacológico, manejo hoy en día, se habla mucho de terapias conductivas cognitivas, incluye la atención plena, estiramientos, meditaciones, cosas, si se quiere decir, hasta holísticas, porque pues la medicina hay que verla y el paciente como un todo y no como un enfermo de algo, sino como una persona con una enfermedad que casi siempre compromete muchas áreas, muchos órganos. Y finalmente, pues que las recomendaciones no es que favorezcan un tratamiento sobre otro, sino que son estrategias y por eso pues tampoco es obligatorio. Finalmente es decisión del médico compartida con el paciente. Cuando se dice pasar a tercera línea, no necesariamente es uno o X o Y biológico. De modo que la primera recomendación es que para el diagnóstico se tengan en cuenta los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Ya habíamos visto que estos nuevos criterios favorecen que se detecten, que sí, que tienen muchísima sensibilidad y que cuando hay cero positividad se favorece también hasta el diagnóstico temprano. No es, digamos, para nada es de extrañar que los médicos con frecuencia remiten es por el resultado de un laboratorio. El paciente viene con dolores, factor positivo, vaya al reumatólogo, tienes artritis. A veces son fibromialgia, a veces son artrosis, tiene bajos títulos, no necesariamente es una R, pero por lo menos sí, cuando el médico detecta el diagnóstico es clínico. Y en su segunda recomendación, la R0 negativa, específicamente si no cumplen los criterios, porque de pronto le falta un punto por no tener en los laboratorios, pero si tienen un compromiso inflamatorio, así sea oligoarticular, el diagnóstico sigue siendo clínico y este diagnóstico depende del tipo de compromiso inflamatorio, del cual ya se ha hablado mucho aquí. Lo habló también quien dijo que nos la pasamos toda la vida detectando entre si es inflamatorio o si es mecánico, el doctor Caballero también lo mencionó. De modo que esto apoyado con algunas pruebas complementarias que hacen parte de la recomendación 3, que son básicamente aparte de los factores reumatoides, los reactantes de fase aguda, que nos ayudan muchísimo a la diferenciación entre mecánico o inflamatorio. Ya esto habíamos hablado pues, de los criterios, lo comentó básicamente el doctor Carlos Inicio.
Obviamente disminuye la sensibilidad cuando son seronegativos, que es un 20% de la población. Lastimosamente, pues también ten en cuenta que no todos los pacientes que tienen factor reumatoide positivo, hay una alta cantidad de patologías, síndrome de Sjögren, las mismas hepatitis lupoides que estamos hablando, los autoinmunes, etcétera, no los lupoides, pueden tener, hay una cantidad de patologías autoinmunes o simplemente autoinmunidad que se llama latente, es decir, que no tiene sintomatología clínica, hace unas artralgias inespecíficas y por tener un factor reumatoide no deben ser diagnosticadas como tal. Muy importante, eso sí, ya la doble seropositividad hace parte de los criterios de mal pronóstico en estos pacientes, que hay siempre un paciente doble seropositivo y sobre todo con altos títulos, con los ACPA, los anticitrullinas, tiene peor pronóstico. En la recomendación 4 hablan de la caracterización radiológica y esto es importante porque en este momento es obligatorio por las guías de alto costo. Entonces, de alguna manera, las guías desarrolladas de nuevo tienen que ver también con el manejo de la enfermedad y con el manejo de una base de datos muy grande que es obligatoria, que se llama la cuenta de alto costo. Entonces, pero es muy importante porque esto nos habla de la progresión de la enfermedad. Nosotros casi siempre empezamos en etapas tempranas solamente con el estado 1, que es edema yuxtaarticular, osteoporosis yuxtaarticular, y posteriormente con el tiempo se desarrolla erosiones en estado 2, mal alineamiento ya es 3, pérdida de los espacios, hasta llegar al 4, que es la anquilosis ósea, que es un estado pues extremadamente, como lo vemos aquí, extremadamente avanzado, donde quizá ya perdimos la pelea con la artritis. Ya entrando en las recomendaciones específicas de tratamiento, es muy claro pues que el objetivo y que debe ser guiado o definido por la clinimetría, ya sea el DAS28, el SIDAI, el SDAI, sean con o sin reactante de fase aguda, debe cumplir con las características de baja actividad, un DAS28 por debajo de 3.2, y de ahí para arriba ya es moderada. La baja actividad hace que el paciente en etapas tempranas normalice su función y pueda ser un paciente que pueda vivir su vida perfectamente normal, siempre y cuando tenga apego y siempre y cuando esta enfermedad no sea de fenotipo altamente progresivo. Esto ayuda de todas maneras, la remisión de la enfermedad permite maximizar, esto ya no estamos hablando de rehabilitaciones terciarias o secundarias a los que tienen la enfermedad establecida. Y el seguimiento de estos pacientes nos ayuda a prevenir no solamente la destrucción progresiva, sino también mejorar la supervivencia. Claramente los pacientes con artritis reumatoide tienen un pico de mortalidad cardiovascular muy importante, sobre todo en la era de los prebiológicos. Nosotros nos peleamos de los biológicos, nos peleamos de todas estas cosas y hoy hablaban digamos, de dónde venimos de sales de oro, venimos de solamente los corticoides, solamente los AINES en estos pacientes, y obviamente eran pacientes que antes de 40 años, un paciente con 10, 15, 20 años de artritis reumatoide tenía muertes cardiovasculares. Y especialmente esos que venían con artritis juveniles, no llegaban a los 30, a los 40 años, hacían muertes súbitas. Eso lo detectó el doctor Pincus a mediados de los 80, cuando estábamos empezando a estudiar, donde decía artritis reumatoide es una enfermedad que no aparece en los certificados de función. Es decir, estamos muriendo del corazón. Esto se ha modificado muchísimo con el control, entonces ya tenemos que no es solo la prevención del daño articular, sino la mejoría de las comorbilidades, incluyendo pues los tumores, infecciones, etcétera, que va de la mano con la alta actividad. Y entrando pues en tratamiento de primera línea, casi que es sintomático, se habla pues de que los corticoides no deben ser en dosis altas y cada vez esto también va en consecuencia con las nuevas guías, donde antes se permitían bajas dosis a largo plazo, hoy en día se busca que sean terapia puente, tratar de que siempre esté asociado con un fármaco, medicamento modificador, para tratar de suspenderlo en temas a lo máximo en 3 meses. Si no, debe ya tratarlo como con un paciente con riesgo de osteoporosis secundaria, con un paciente con riesgo de complicaciones o comorbilidades y por lo tanto darle tratamiento adicional. En la recomendación 6, pues hablan de los AINES, previamente evaluando ese riesgo gastrointestinal y luego, perdón, estamos echando para atrás.
Y luego viene la séptima, que es donde todavía en las etapas de primera línea, que se refiere al uso del metotrexato. Esto lo vamos a ver probablemente mucho más fácil de verlo en los algoritmos. El metotrexato pues sigue siendo en todas las guías, tanto las europeas, americanas como las colombianas, el medicamento de elección, el medicamento que se debe maximizar a largo plazo, y eso lo vamos a ver en un caso clínico manejado porque tiende de alguna manera a reflejar el uso de las guías en el transcurso de esta conferencia. No se recomiendan otros medicamentos antiguos que se usaron en artritis reumatoide. Ya hablé de las sales de oro, la misma de penicilamina era parte de eso. Se llegó a usar en un tiempo satioprina, ciclosporina también. Además, nos devolvían los famosos CTC. No ha recibido ciclosporina, decían los auditores. Afortunadamente, ya esto está claro en las guías, ya esto está claro, digamos, y ya los auditores también han aprendido, ya saben bastante de clinimetría. Y son realmente un poquito más de ayuda. En falla monoterapia se requiere el uso de fármacos sintéticos en combinaciones, casi siempre en combinaciones en actividades menores con medicamentos leves, hidroxicloroquina, sulfasalacina, posteriormente actividades mayores con la leflunomida. En falla terapéutica, y hablando de modificaciones de tratamiento, la recomendación 11 habla pues de cualquier falla a metotrexato o a terapia combinada, es el uso, combinada como lo habíamos hablado secuencial, es indicativo del uso pues, de los fármacos biológicos o de los inhibidores JAK en este tipo de pacientes. De modo que aquí lo veremos un poco más claro en el algoritmo. El paciente tiene el diagnóstico con todas las características que se mencionaron. Le hacemos evaluación integral con todas las recomendaciones que dijo la guía. Y el preferido es metotrexato. Idealmente sin esteroides. Si es un paciente con una sinovitis leve, podemos darle algo de AINE sintomático y empezar pues a esperar las más o menos 6 semanas que dura el tiempo de acción de inicio del metotrexato, educarlo, espere un momentito, esto le va a mejorar. Y si es un paciente respondedor, que son más del 50% de los pacientes, rápidamente va a venir. El paciente tiene contraindicaciones, alergia o rápida mala respuesta al metotrexato, se escoge la leflunomida. Luego viene lo que la evaluación que es cada 3 meses, no tanto 6 meses, sino cuando ya está en bajo grado de actividad, evaluado por clinimetría. Si llega a la meta terapéutica, el paciente continúa. Si no hay respuesta al tratamiento, hay que evaluar la causa a la falta de respuesta de los tratamientos. Sí. Y al mismo tiempo, el paciente que ya respondió debe disminuir y suspender los corticosteroides. En la siguiente, pues, todo paciente, pues que definitivamente la causa es por intolerancia, que no se pudo, digamos, tomar dosis adecuadas, lo que llamamos nosotros subóptimas, es un paciente en que se debe considerar si es solamente gástrica, el metotrexato parenteral, o si realmente es por náuseas, vómitos, por la alopecia, que esto al contrario se exacerba con metotrexato parenteral, debe ir con otros fármacos convencionales, idealmente en combinaciones durante su seguimiento cada 3 a 6 meses, hasta cuando tengan falla, en cuyo caso son pacientes que llegan a tercera línea, que es la terapia biológica. Este es el fármaco biológico que idealmente se espera que sea con metotrexato. La mayoría de los TNFs funcionan mucho mejor que en monoterapia. Solamente el tocilizumab es un medicamento pues, que nosotros lo usamos mucho prácticamente por la monoterapia cuando estos pacientes llegaban al fármaco biológico por intolerancia a todos los sintéticos. Posteriormente han aparecido otros, incluyendo los JAK inhibidores, que están metidos dentro de las terapias de tercera línea, al cual debido pues, al estudio que salió el Oral Surveillance sobre riesgo cardiovascular en este tipo de inhibidores JAK, se considera que debe tenerse precaución en mayores de 65 o con factores de riesgo para problemas cardiovasculares. De resto, es una excelente alternativa. Los inhibidores JAK, específicamente en lo que es la preferencia del paciente para la terapia oral y que tienen pues un efecto semejante al biológico.
o en algunos casos, ¿no? También luego vienen las poblaciones especiales, eso lo vamos a ver también resumido en una gráfica como la que mostró el doctor Caballero de las guías del Colegio Americano que están recientemente actualizadas, en donde tienen en cuenta ciertos parámetros de manejo de los pacientes con los biológicos e infecciones o con cualquier tipo de medicamento, aunque sea sintético. No están de acuerdo en la recomendación 16 con las terapias que jocosamente los memes han dicho que es el futuro de la medicina con la reforma de salud, que los TEUA se van a apoderar pues, de los estrados estos. Entonces, estas recomendaciones están en contra de terapias alternativas que no tienen realmente las razones porque no hay medicina basada en la evidencia para este tipo de terapias, tampoco experiencia de los que desarrollan las guías. Y también pues en la recomendación 17 es con relación pues a un juicioso seguimiento de todo paciente con este tipo de potenciales medicamentos con efectos secundarios, de un seguimiento con laboratorios. Aquí está pues lo que es el seguimiento, no solamente con la clinimetría, sino también con los laboratorios ya mencionados. Y vamos a presentar un caso que de alguna manera lo vamos a ver con ojos de auditor para decir se apega o cumple o no la guía, que es básicamente un caso de la vida real visto en Circaribe, en el centro pues, donde trabajo con el doctor Forero y el doctor Fuerte, que ya no nos acompaña, en donde esta paciente su primera consulta es en el 2016 con una R ya establecida de larga data, tenía 54 años, esa es la actual, y tenía varios tratamientos previos, poliarticular seropositiva, con diferentes dimar sintéticos, llegó a tener tocilizumab por 3 años en el 2012, el cual había sido suspendido por una condilomatosis y después quedó con temores, le habían dicho que no podía recibir ningún tipo de biológico. La paciente quedó en metotrexato con monoterapia. Posteriormente, al evaluarse sintomáticamente artrales inflamatorias, en el examen físico, una paciente con limitación ya de los carpos, con varias articulaciones inflamadas y dolorosas en manos, seropositiva por ambos lados, altos títulos de reactante fase aguda, un estado radiológico 3, ya llevaba pues más de 10 años de evolución, y se consideró pues que era una R con actividad moderada porque el 367 no era una actividad muy grave, en quien se adicionó, por venir ya con el metotrexato en monoterapia, un agente sintético de bajo grado, que era la sulfasalacina, de modo que hasta el momento pues estamos adheridos a las recomendaciones, se hicieron todos los estudios, la radiografía, se hizo la clasificación de si era un estado intermedio, avanzado, y se le dio el manejo a una paciente con unos grados moderados de actividad con la combinación de los fármacos sintéticos. Con esto llegó a estar por varios años, entre el 2016 hasta el 2021, con actividad baja, con metotrexato sulfasalacina, o sea, en metas, y posteriormente hubo pérdida de eficacia. En 2019 se inicia pues la combinación con leflunomida, la cual no toleró porque en 6 meses llegó a suspenderla por diarreas, alopecias, y precisamente esta paciente se quedó solo con el metotrexato automedicado porque vino la pandemia y se perdió por todo el año 2020. Esta paciente reaparece en el 2021. Venía con mala evolución, venía con el metotrexato en monoterapia. Mala evolución, miren ustedes, pues poliarticular el dolor, miren cómo tenía altos tiros de reactante fase aguda. Seguía con sus limitaciones crónicas, pero ya había más articulaciones inflamadas y dolorosas, eran 6 y 6, y su actividad llegó a ser grave. Esta paciente, siguiendo las guías de la optimización del metotrexato, como dicen tanto las americanas como las de Azoreuma, se le ofreció una terapia de un metotrexato hasta 20 miligramos subcutáneo, con lo cual estuvo con baja actividad y en metas durante un año. A raíz del año, la paciente lo interrumpe por haber desarrollado intolerancia, alopecia, mucositis, cefalea, es decir, de repente hizo, probablemente por las dosis altas. La doctora Erika Padilla estaba haciendo un estudio sobre el manejo genético de los pacientes, porque la percepción de los reumatólogos en Colombia es que nuestros pacientes no toleran dosis por arriba de 20 o 25 miligramos. Nosotros casi siempre usamos 15 porque no lo toleran.
Estamos esperando ese tipo de estudio de medicina de precisión de cómo en nuestros pacientes el metotrexato no es como en los caucásicos que llegan 25 miligramos, le dan allá en inyecciones. Entonces este paciente venía poliartritis, venía con una actividad grave. Esta paciente no quería, ya le dijimos, tiene usted que pasar a una terapia biológica. No, a mí me fue mal con las inyecciones, metotrexato, el tocilizumab en aquella ocasión. Yo quiero seguir oral y esta paciente recibió un inhibidor JAK, siguió combinado con el metotrexato ya que lo estaba tolerando bien y en 2 meses, posterior al inicio de este medicamento, la paciente llega en un estado de remisión por DAS28 de 2.24 con buena tolerancia en combinación con metotrexato. De modo que podemos decir pues que ha habido adherencia a guías, ha habido evaluaciones trimestrales, ha habido laboratorios durante todas las evaluaciones, clinimetría, y se ha optimizado y específicamente porque precisamente lo que busca la ley de alto costo, las guías como tal, es pues que a los pacientes realmente se les dé el máximo tiempo posible el manejo con los DIMAR sintéticos, porque todos sabemos los problemas de los recursos de salud. Los recursos son muy limitados, muy escasos, y el costo en salud, pienso yo, que no alcanza en ningún país, ni siquiera en los desarrollados. Finalmente, pues, quería manifestar un poquitico para no irnos sin extender un poquitico esta maravillosa resumen que lo mencionaba el doctor Carlos Vinicio, de cómo en una sola gráfica tenemos todo el universo de estas guías, y en donde quizá si nosotros nos vamos al punto rojo, que es la recomendación muy fuerte, veremos que todas las recomendaciones fuertes son relacionadas con el metotrexato. ¿Sí? Que las recomendaciones moderadas como tal es que básicamente condicionalmente se debe preferir, primero que es de primera línea, sobre todo los otros, preferir sobre inclusive las combinaciones duales, triples, o sobre la leflunomida. La leflunomida no lo combinan tanto en Estados Unidos y en Europa porque lo consideran tóxicos. La verdad es que aquí nuestros pacientes eso sí lo toleran bien. También es recomendación fuerte que se inicien los glucocorticoides cuando, digamos, por tiempos cortos, que antes no eran recomendaciones interrumpir los corticosteroides. Estos son datos nuevos. Son recomendaciones fuertes, por ejemplo, en poblaciones especiales, el que se use, por ejemplo, el rituximab en algún tipo de pacientes que tienen patologías pulmonares autoinmunes, hepatitis, el uso de rituximab, y que en lo posible se trate de maximizar el uso del metotrexato, y que en aquellos pacientes, porque todos lo tenemos, con bajo grado de actividad, de pronto dejarle, o que ya recibieron tratamiento y quedaron con muy pocas actividades, dejarle DIMAR más suaves como la hidroxicloroquina, esa es una de las recomendaciones, o la misma sulfasalacina, o bajas dosis del metotrexato en seguimientos a largo plazo, porque como le decimos a los pacientes, ya no solo estamos tratando las articulaciones, estamos tratando de prevenir una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune, digamos, poliglandular, y sobre todo el riesgo cardiovascular que se debe mantener a pesar de que el paciente tenga un buen control de la parte articular. Entonces, les agradezco mucho pues, la atención y quedamos todos un poquito despelucados como el nieto con este horario de salida que no sé, doctor Caballero,